Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, julio 25 del 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Damos la bienvenida a nuestro corresponsal, amigo y colega, Rogelio Óscar Retuerto, de la República de Argentina. Él es filósofo para la liberación, coordinador del Encuentro Cultural para la Liberación. El ECL es un encuentro de colectivos, hombres y mujeres de nuestro continente que luchan por la descolonización y la liberación de nuestros pueblos. Es a su vez director del Instituto Abaya Yala para la descolonización. Bienvenido, Rogelio. Hoy, en Radio Clarín de Colombia, producto del constante esfuerzo, cumplimos un año al aire. Queremos agradecerle a nuestra audiencia por escucharnos y por compartir nuestros contenidos. Asimismo, queremos agradecer el compromiso que han tenido todos nuestros corresponsales de Bolivia, Puerto Rico, Argentina, Cuba, Inglaterra, España, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia y muchos otros países que hacen parte de este gran ejercicio de comunicación y formación denominado Radio Clarín de Colombia. Y así entonces queremos para nuestra querida audiencia, hoy que estamos de primer aniversario, con nuestra 50 emisión el día de hoy, 50 emisiones sin descanso, en el primer aniversario de su noticiero Radio Clarín de Colombia, gracias a la colaboración, nuestra querida plantilla de corresponsales, no solamente en Colombia y el continente americano, sino por los diferentes continentes. Es así como, por ejemplo, tenemos los corresponsales en Argentina. Está Alberto Más, Lilia Ferrer Morillo, Norma Estela Ferreira, Rogelio Óscar Retuerto, Raúl Itzman. Bolivia, allá contamos con Fernando A. Gonzaga, Edgar Freddy Vázquez, Gabriel Villalba Pérez, Marcelo Pazzi y Zoya Coronado. En Brasil tenemos la colaboración de nuestra corresponsalía de Alan Regis Dantas, Bruno Lima Rocha. En Estados Unidos, a Manuel Loli, además artífice de la Gran Rey Internacional y otras. Tenemos desde Chile a Enrique Sáenz. En Colombia, Matilde Esperanza Trujillo Uribe, Eduardo Beltrán, Camila Mayusa, Yaruro Pinilla, Óscar Rodríguez, Víctor Julio Tapiero Santa y Camila Galindo. Desde Costa Rica, Carlos Manuel Vega Bolaños. Cuba, Tony López y Juan Carlos Pérez. Desde Ecuador, Antonio Ruiz, Fabián Zunaula. En varios estados en España tenemos a Luis Carlos Acero Nova, a Andrea Beleo Fernández y Micaela Sagaceta Paradas. Desde Haití, Jean Clever Eloyus. México, Jorge Estrada. Desde Inglaterra, Nancy Carolina Graterol. Mozambique, Reginaldo, allá Reginaldo con su voz original. Desde Nicaragua, Marcos Hernández Barrios, Adriana Luz Ocampo. Puerto Rico, Berta Yuber Ceci, Rosa Meneses Albizu Campos y Marisol Torres Pérez. Silvia Ubal, Víctor Manuel Rodríguez, Rubén Suárez. Les enviamos en especial a Silvia Ubal un abrazo solidario fraterno desde Colombia por el fallecimiento de su compañero Diego. Así es, Iván, extendiendo nuestro más sentido pésame y solidaridad para la colega corresponsal compañera Silvia Ubal. Además, porque aún a pesar de la situación con que se vive y viven ellos en este momento, no deja de caer su bastión, su trinchera comunicacional como es Barómetro Internacional. Y esto es desde Uruguay. En Venezuela tenemos a Jesús Núñez, Marco Rondón y Jesús Alberto Rondón. Son, querida audiencia, quienes nos han hecho posible llegar a este 50 emisión sin interrupción y mantener a una audiencia debida y oportunamente informada.
De tal modo que desde Radio Clarín de Colombia les extendemos nuestro agradecimiento. Por otra parte, desde Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Cuba, Inglaterra, Brasil y Chile ya están listos nuestros corresponsales con la principal información desde estos países para que ustedes se generen un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Levantado paro de camioneros luego de acuerdo con gobierno de Puerto Rico. Amplían demanda por armas de gobierno en el anterior gobierno, que recordemos es de Mauricio Macri. Por otra parte, el río Paraná secándose por falta de lluvias y confirman procedencia de armas desde Argentina hacia Bolivia en golpe de Estado. Los problemas no cesan y decisoria sería el informe de internacionalistas independientes sobre golpe de Estado en Bolivia. Declaraciones de Biden desde Alemania contra Cuba faltan a la verdad. Echa a militante del Partido Laborista en Inglaterra el Parlamento por decir que primer ministro miente. Represión policial contra concejal del Partido de los Trabajadores, amenaza de golpe de Estado en Brasil y la situación política nacional e internacional desde lo electoral en Chile. ¡Ay, carajo! Todo un caos. Ampliamos los principales hechos noticiosos, empezando desde Puerto Rico, porque el Frente Amplio de Camioneros suspenden paro indefinido tras acuerdo con gobierno de ese país. ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegaron? Esta pregunta se la trasladamos a nuestra corresponsal que se ubica en Puerto Rico, Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Luego de 2 días de detención de labores, el Frente Amplio de Camioneros, que agrupa camioneros individuales y organizados, suspendió el paro indefinido que habían decretado tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico en el que se defenderá el reglamento para aumentar las tarifas de acarreo. ¿Cuál es la importancia? Primero, no solo porque es justo lo que exigen, dado que las tarifas de acarreo no se revisan desde el 2005 y como resultado el sueldo de un camionero es de un mísero $12 la hora, sin ningún beneficio, incluyendo un retiro digno. Y recordemos la importancia del sistema de transporte en una isla donde más del 85% de lo que consumimos es importado. Segundo, porque expone la intromisión criminal de una junta de control fiscal impuesta por el Congreso estadounidense que pretende aplicar las medidas neoliberales en todos los niveles de la vida puertorriqueña, a pesar de que los camioneros no son un ente público y por ende no tienen que ver con los planes fiscales del gobierno a los cuales la junta supuestamente supervisa. Esa junta rechaza el reglamento sobre las tarifas. El cese del paro, sin embargo, no significa el fin de la lucha. Ya el Frente ha sostenido que el paro volvería si el gobierno cede ante la Junta de Control Fiscal y no se pone en efecto el reglamento y el aumento tarifario. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Vea pues cómo sí la concertación. Hombre, vea el diálogo de los gobiernos, aquellos, hombre, que entienden por lo menos, desde su distinta posición política o como lo analicen ellos mismos hacia el pueblo, pero si dialogan, si concertan, se puede conseguir algunas soluciones. Gracias, Berta Yuberchechi. Presidente argentino amplió demanda por lavado de armas entregadas a golpistas en Bolivia, así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más. Buenos días, audiencia. Ante la aparición de nuevos documentos y testimonios, el gobierno de Alberto Fernández amplió la denuncia que realizó por el contrabando agravado de armamentos enviados por el expresidente Mauricio Macri, que junto a sus ministros de Seguridad y de Defensa fueron entregados a los golpistas en Bolivia. En esta ampliación, que ya se encuentra en el despacho del juez, entregaron el manifiesto de vuelo del avión donde se transportó a los gendarmes y al material bélico. Ese documento no incluye las 70.000 balas de goma y mucho menos los 100 spray de gas lacrimógeno
y casi 600 granadas de gas que se distribuyó, según informó la justicia de Bolivia, entre la policía y la Fuerza Aérea de ese país. Incluso allí se encuentra identificado el oficial de Gendarmería Argentina que coordinó la entrega del armamento con los golpistas bolivianos. Elementos estos que complican a los responsables de esas fuerzas y también a la conducción política de los ministros que autorizaron todas las maniobras. Entre los uniformados de Gendarmería hay preocupación por el avance de la investigación judicial y, por supuesto, la posibilidad de quedar acusados. Según trascendió, hubo contacto con quienes fueron sus autoridades civiles de entonces, pero hasta ahora no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, se intenta avanzar en el juzgamiento del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, que está procesado por secuestros perpetrados en las noches del apagón, hace 45 años, donde secuestraron, desaparecieron y asesinaron trabajadores de su ingenio y en el que estuvo él involucrado, no solo marcando personas, sino también en el apoyo logístico a las fuerzas de la dictadura argentina de entonces que realizaron el operativo calificado de lesa humanidad. El actual fiscal de la causa y el secretario de Derechos Humanos están exigiendo a la Cámara Federal de Casación que gire las actuaciones al Juzgado Natural de la provincia de Jujuy para elevarlo a juicio, luego de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. Este es un juicio que viene demorado desde el año 2012. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto. Hombre, ¿y estos, qué tal que hubieran salido esas armas desde Venezuela? No, pues ya le haya caído la OEA y el Almugre, la Bachelet, el Trump y el mismo Joe Biden. Biden. ¿Cómo estarían criticando? Pero como salió supuestamente a través del gobierno macrista en ese entonces, hombre, esto lo están callando. Desgraciadamente lo callan hasta los medios alternativos algunos. Oiga, hagan honor, colegas. Adelante, pues, gracias, Alberto. Damos inicio hechos noticiosos desde Bolivia, porque pese al empeño del gobierno boliviano en solucionar lo máximo, los problemas aparecen de manera constante, como el contrabando, sistemas de salud, injerencias de anteriores gobiernos hacia otros países, entre muchos otros. Por fortuna, el gobierno boliviano ha tratado de solucionar. La piedra en el talón ha sido algunos mandatarios locales. Así nos lo hace saber desde Bolivia nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Le escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Como saben, en Bolivia ocurre poco o mucho de lo que ocurre en el mundo. Pese al empeño del gobierno en hacerlo mejor, los problemas no acaban en ninguna parte porque así se hace este mundo. Agricultores que bloquean los caminos en protesta contra el contrabando de alimentos que merma la venta de los alimentos que producen. Médicos que protestan porque se sienten perjudicados por una ley que favorece a la atención médica de la población, pero que baja sus ganancias privadas. Entre esto, el ministro de Gobierno presentó públicamente el armamento para el golpe de Estado proveniente de la Argentina por gentileza del expresidente Mauricio Macri, su gendarmería y su embajada en Bolivia. Un arsenal bélico bien equipado que fue distribuido entre policías militares y se sospecha que gran parte fue desviada a terceras personas. Llegaron en total 70.000 proyectiles y un grupo personal de fuerzas especiales llamado Alacrán bien equipado. Armamento y municiones ingresaron una parte legalmente y otra parte irregularmente en un avión argentino. Existen varias notas de remisión, de recepción y de agradecimiento entre la Gendarmería Argentina, Policía y Fuerzas Armadas de Bolivia. Por si todo esto fuera poco, también del Ecuador llegaron varios tipos de municiones a solicitud del exgobierno de facto de Yanine Áñez. Amargas consecuencias como desencate y sacaba ya los conocemos. Y continúa la lucha, pueblo de Colombia. Resiste, resiste por la soberanía y la libertad. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar.
Declaraciones del gobierno gringo desde Alemania contra el gobierno de Cuba, afirmando que Cuba es un estado fallido, desconoce la realidad por el bloqueo económico, hoy precisamente en 62 años, hacia la isla de Cuba. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Tony López. Buenos días, audiencia. El mundo se ha sorprendido con las declaraciones hipócritas y falsas del presidente Joe Biden desde Alemania contra el gobierno de Cuba, donde señaló que Cuba es un estado fallido. Sí, Cuba atraviesa una situación crítica en el orden económico, pero no político. Esto se lo debe a 62 años de bloqueo económico y brutal, hoy más brutal que nunca, con 243 órdenes ejecutivas de Trump y mantenidas por el gobierno que hoy preside Biden, quien había dicho que eso lo suspendería cuando él fuera presidente, pero ha incumplido su palabra. En Cuba, señor Biden, usted sabe que no hubo estallido social, pero sí hubo disturbios en algunos municipios alentados desde Estados Unidos, y no eran manifestaciones pacíficas, eran con el uso de violencia, al grito de odio y de matar a los revolucionarios, y llamando a una intervención militar de Estados Unidos. Otros se dedicaron a asaltar a los supermercados y robaron todo cuanto pudieran. La mayor saña fue contra las fuerzas de orden público, teniendo la policía varios heridos. Luego se conoció por varios detenidos que por cada policía herido recibían una paga de $100. El colmo de estos hechos de odio lo fue el ataque con piedras y cóctel molotov al hospital infantil del municipio de Cárdenas, sembrado el terror en los infantes y las madres de los niños. Todos estos hechos fueron mostrados por la televisión cubana, pero ninguno de ellos y de los medios hegemónicos lo dio a conocer. Los individuos que participaron en estas violentas manifestaciones están identificados y detenidos. El 90%, según las autoridades de la Fiscalía, tienen antecedentes por delitos comunes. Ahora el señor Biden está pidiendo que sean liberados estos señores, y paralelamente alienta a gobiernos latinoamericanos a condenar a Cuba y usar a la OEA y al mercenario Luis Almagro en esa política. Biden está mal informado. Cuba no pertenece a su Ministerio de Colonia. Cuba aplicará las leyes de acuerdo a la Constitución de la República. Para Radio Colombia, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Y gracias, y de verdad que amén de su colaboración, nuestra querida audiencia en el mundo se está dando cuenta que las tales revueltas, el tal golpe social, la insurgencia social en Cuba solamente es un telón, es una cortina de humo del imperialismo norteamericano para que no se le condene más en el mundo por el bloqueo injusto, no solamente a Cuba, sino a todos los gobiernos que piensan, actúan diferente al imperialismo. Gracias, Tony. Así es, damos principales hechos noticiosos desde Inglaterra, porque integrante del Partido Laborista de Inglaterra fue echada del Parlamento por afirmar que el primer ministro Boris Johnson miente sobre manejo correcto que han tenido frente al COVID. Conviene saber que el Reino Unido, con 67.025.542 habitantes, puede considerarse como un número de habitantes significativo. Por ello se rescata que Reino Unido contabiliza 5.626.745 personas confirmadas de coronavirus. Está contemplado con mayor tasa de confirmados por cada 100.000 habitantes. De tal modo que el decir que las cosas están bien no es cierto. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde Inglaterra, Londres, Nancy Carolina Graterol. La escuchamos, Nancy. Buen día, audiencia. Esta semana, Dawn Butler, miembro del Parlamento británico por el Partido Laborista, fue echada del Parlamento por afirmar que el primer ministro Boris Johnson tiene 18 meses mintiendo a la población sobre el manejo de la pandemia del COVID. Con 153.000 muertos y ocupando el quinto lugar en la tabla mundial, es difícil creerle al primer ministro de que las cosas se han manejado bien. Butler enumeró una serie de pronunciamientos del primer ministro donde éste ha mentido al público, los cuales han sido desmentidos en la prensa nacional. A esto, la presidenta
presidenta de la Cámara de los Comunes le pidió a Butler que se retractara y rectificara sus declaraciones, pero la parlamentaria se negó a hacerlo. Butler dijo que es gracioso que los parlamentarios tengan problemas cuando mencionan las mentiras dichas por el primer ministro, pero a él no le pasa nada, y que alguien tiene que mencionar las mentiras del primer ministro en el Parlamento. La presidenta de la Cámara, que es del Partido Conservador, entonces pidió a la parlamentaria laborista que abandonara la sala. Pocos parlamentarios del Partido Laborista se han solidarizado con Don Butler, ya que la mayoría son de la corriente derechista, al contrario de Butler, que es de la corriente socialista. El líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer, no ha dicho ni pío, pero eso sí, él apoyó un aumento del 2.5% para los trabajadores de la salud, un aumento mucho menor que el 3% que el gobierno está ofreciendo, en vez del 15% que demandan estos trabajadores. Así están las cosas en las tierras de los piratas de antaño. Desde Londres, para Radio Clarín de Colombia, les habló Nancy Carolina Graterol. Gracias, Nancy Carolina. Y así es, pues, cómo se maneja la mentira. Hombre, estoy por creer, ¿verdad, querida audiencia? E Iván, en aquello del tal nuevo orden mundial. Es que precisamente hoy estábamos viendo desde el noticiero Radio Clarín de Colombia a través de nuestros corresponsales antes de la emisión de este 50 emisión hoy en nuestro primer año. Como todos los grandes magnates del mundo, no vayan a creer que eso es el Uribe, el Duque o el Trump. No, eso están en pañales. No, de verdad, los grandes magnates del mundo, donde están diciendo cositas muy cursis. Por ejemplo, oigan pues, dice Henry Kissinger, sí, mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mejor para los que sobrevivan. Oiga lo que decía ese gran carajo. O lo que dice Ted Turner, fundador de la cadena internacional de noticias CNN. Óiganle pues, necesitamos reducir la población a 2.000 millones y tener una política, oiga, de un niño por familia durante 100 años. O este Bill Gates, oiga, el magnate de Microsoft. Tenemos sobrepoblación, el mundo tiene 6.8 millones, eso se dirige a 1,9 millones ahora. Si hacemos un gran trabajo con vacunas, atención médica y servicios de la salud productiva, podríamos reducirla en quizá 10 o 15%, o el David Rockefeller, el banquero, el magnate del petróleo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Oiga, garanujas. Oiga, está Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Internacional de Fondo Monetario Internacional. Oiga lo que dice pues esta mequetrebe. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global y tenemos que hacer algo y ya. Esto es pues para corroborar con el comentario que nos hace nuestra corresponsal Nancy Carolina Graterol, que lo mentiroso que es el primer ministro. Gracias, Nancy Carolina. En Paraná, el río principal del continente, de nuestro continente americano, se está secando por mermas de lluvias al sur de Brasil. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Rogelio Oscar Retuerto. De hecho, bienvenido, Rogelio. Buenos días, audiencia de Radio Clarín de Colombia. El Paraná, el principal río del sur de nuestro continente, se está secando, producto de la merma de lluvias en el sur de Brasil, lo cual a su vez es producto de la intensa deforestación que llevaron adelante los gobiernos locales en los últimos 30 años. Se estima que en lo que va del siglo XXI, más de 100 millones de hectáreas de bosques nativos han desaparecido en Sudamérica. En este escenario, los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil discuten qué hacer con la hidrovía, es decir, quién se queda con el negocio de los peajes fluviales y quién con el negocio del dragado. Por su parte, cientos de organizaciones sociales, políticas y ambientalistas le reclaman a los gobiernos de la cuenca del Paraná que deje de considerarse al río Paraná como una autopista comercial de agua y se lo empiece a considerar como lo que realmente es, un río fuente de vida. De la misma manera, se denuncia a los tres gobiernos por igual, por defender todos los mismos intereses, lo de la oligarquía agropecuaria sojera que ha perpetrado el mayor desastre ambiental de la historia de nuestra región. La lucha está en manos de las organizaciones, la decisión inmediata en manos de los gobiernos. Desde Argentina les habló Rogelio Oscar Retuerto para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Rogelio. Así es, una voz más en la querida República de Argentina.
Damos inicio a hechos noticiosos desde Brasil. Represión policial de Brasil contra concejal del Partido de los Trabajadores culmina con su detención y golpeado en el suelo. Ustedes determinarán si es racismo y persecución política del señor Bolsonaro. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasil, Alan Regis Danta. Le escuchamos, Alan. Buen día a tu audiencia. En más un acto de represión policial en Brasil, el concejal del Partido de los Trabajadores de la ciudad de Curitiba, Renato Freitas, fue detenido por la Guardia Civil Municipal este viernes. En las imágenes muestran a Renato en el suelo, encadenado, siendo arrastrado por la policía y colocado en el maletero del vehículo. El video también muestra a los oficiales burlándose de Renato y riéndose durante su arresto. Él acusó a la policía de racismo. Es la segunda vez que arrestan al concejal en 2 meses. Al principio de junio, Renato y su amigo fueron arrestados por la policía mientras jugaban baloncesto con amigos y escuchaban música. Los guardias le pidieron que bajara el sonido de una caja de altavoz que estaba con ellos. Ambos fueron arrestados. En el caso de Freitas, el alegato fue obstaculizar el trabajo de la policía. Y así sigue la represión política y policial en Brasil bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Ah, bueno, pero como no es Cuba, no lo están diciendo los grandes medios de la desinformación. Gracias, Alan Regis Dantas. Destacado el informe del Grupo Internacional de Independientes que esta semana dará a luz, validando una vez más que en Bolivia efectivamente hubo un golpe de Estado. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Gabriel Villalba. Buen día, querida audiencia. El hecho más sobresaliente de la semana es, sin lugar a dudas, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes que va a brindar pues los resultados de sus investigaciones la próxima semana. Todos están pendientes. Desde la oposición están diciendo que este Grupo Internacional de Expertos Independientes que vino durante el régimen de Yanine Áñez para precisamente develar las violaciones de derechos humanos que se ejercían durante esos 11 nefastos meses de gobierno, no tienen un carácter vinculante y que de verificarse que existieron vulneraciones a los derechos humanos como muertos, asesinatos, heridos, desaparecidos, detenciones ilegales, esto no sería vinculante, indica la oposición boliviana. Pero, sin lugar a dudas, desde el oficialismo, desde el movimiento al socialismo, desde las organizaciones sociales, se tiene claro que este informe que va a emitir la próxima semana el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a arrojar indicios importantísimos para validar una vez más que en Bolivia existió un golpe de Estado nefasto para los derechos humanos fundamentales. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Gabriel Villalba Pérez. Gracias, Gabriel. Si ese análisis y los soportes lo desarrollan en Bolivia, también lo hacen en Argentina, porque suficiente material del Departamento de Justicia confirman que el material bélico para el golpe de Estado en Bolivia fue enviado por autoridades de Argentina en aquel momento por el gobierno de Mauricio Macri, ya que se han identificado varias pruebas que han sido presentadas ante las entidades pertinentes. Esperamos obviamente que las decisiones se tomen lo más rápido posibles. Nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Argentina, Óscar Rotundo. Lo escuchamos, Óscar. Buen día, audiencia. El Ministerio de Justicia presentó ante el juez Javier López Bacallart unos 15 documentos que confirman que el material bélico que salió de la Argentina para apoyar el golpe de Estado en Bolivia fue enviado por orden de las autoridades políticas en aquel momento. El presunto coordinador del operativo en el vecino país, según esos documentos, fue el excomandante de la Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, quien reportaba directamente a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. La Fuerza Aérea Argentina le confirmó al juez en lo penal económico que los 70.000 cartuchos antitumultos enviados a Bolivia no fueron declarados como cargamento del avión Hércules C-130, que también llevó al cuerpo de élite de la Gendarmería
los alacranes. Ese dato consolida la teoría del contrabando agravado, que tiene penas de entre 4 a 12 años de prisión. La directora de la aduana, Silvia Traverso, se presentó como querellante en la causa que investiga a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich y otros funcionarios de Juntos por el Cambio por el contrabando agravado de armas tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Todos estos datos que salen a la luz en Bolivia sobre la colaboración de otras naciones para derrocar a su presidente confirman la teoría de la elaboración de un plan urdido con anterioridad bajo la tutela de los Estados Unidos para desestabilizar la región. Situación que continúa en Venezuela, Nicaragua y Cuba por ahora. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, reportó Oscar Rotundo. Bueno, como lo decíamos antes, ya es más que suficiente el comentario. Se involucra una vez más el gobierno de Argentina de aquel entonces, cuando era presidente Macri. Gracias, Oscar Rotundo. Amenazas de golpe de Estado en Brasil. El vicepresidente, que también es general, contestó, afirmando que en el 2022 vamos a tener elecciones generales. Sí, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Bruno Lima Rocha. Hola audiencia, el más nuevo escándalo o la más nueva amenaza a la democracia liberal en Brasil. El ministro de la Defensa, el general Braga Neto, simplemente ha dicho, o según el periódico, el gran vehículo Estado de São Paulo, ha dicho para el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que o tendremos el otro año el voto impreso, una vez que la urna brasileña es electrónica, o no va a haber elecciones. Y nadie se lo negó mucho. De su parte, el vicepresidente, también general, de la reserva, Braga Neto, está en la activa, de 4 estrellas también, Hamilton Mourão, dijo, no, vamos a tener elecciones, sí, de todas formas. Quien decide el modo electoral es el Congreso y la Suprema Corte Electoral. No somos una república bananera, donde un general dice si hay elecciones y el otro dice que no hay. Pero estamos tornándonos una república no bananera, bananistera, que es el Bananistán de los protofachos de Bolsonaro. Y ni siquiera el ex embajador yanqui de Trump apoya este golpe. Para el Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Y así continuamos, nos vamos ahí cerquitica. Panorama político internacional desde lo electoral, todo un caos en Chile. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. El panorama de la política institucional en Chile, desde el campo político electoral, de cómo se levantan las precandidaturas presidenciales y cómo el progresismo se enfrenta entre sus diferentes fracciones, se podría describir de la siguiente manera. Progresistas sacan sus cuchillos. Narváez, la socialista, va a la baja. Proboste, la demócrata cristiana, va al alza. Jadwe, el comunista, pierde. Boric, el nuevo socialdemócrata, está con los empresarios. Guillier, expresidenciable, reaparece junto con su mano derecha, Marcos Enríquez Ominami. Se desata la lucha por las diputaciones y senadurías. El programa es lo de menos. Los principios no existen y la derecha fascista se desangra. A la par, nada ha cambiado desde el estallido social, manteniéndose casi intacta la prisión política de los más de 45.000 personas judicializadas y la total impunidad sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante el estallido. La política tradicional, que es parte del problema, secuestró la agenda y el movimiento social nacido el 2019 en octubre. Desde Chile también enviamos nuestro más caluroso saludo y apoyo a las nuevas manifestaciones ocurridas en nuestra querida Colombia.
la patria de Gaitán, la patria de Bolívar, la patria del pueblo bravo colombiano. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Y gracias, querida audiencia, por habernos contemplado, habernos consentido durante este corto año, porque para nosotros no fue largo ni cansón, fue un gusto y seguiremos. Cuenten con el noticiero Radio Clarín de Colombia en la dirección de Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en los WhatsApp, más 57 311 261 3094, también más 57 311 44 89 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.